Nuevo vídeo, nuevo combate. Ridley la Bestia Scott contra John Rompecráneos Carpenter. Alien contra la Cosa. El combate del siglo. Si te dijera que dos organismos alienígenas que son leyenda dentro del cine se enfrentarán cara a cara en un combate mortal, es posible que me dijeras que me estoy metiendo en terreno peligroso. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Alien en su título en versión original. Alien, el octavo pasajero, en la versión española. Con guión de Dan O'Bannon y Ronald Shusett, y donde se nos narra cómo una tripulación de camioneros espaciales ven interrumpido su regreso a casa por una transmisión alienígena desconocida. Este suceso cambiará el rumbo tanto de la nave como de la tripulación por la introducción de un parásito que se convertirá en una pesadilla, poniendo en riesgo la vida de todos y cada uno de ellos. ¿Hace falta explicar el argumento de esta grande del cine a estas alturas? No. Pero por mí que no sea. Sus mejores golpes son un argumento prácticamente insuperable con situaciones totalmente creíbles dentro del género, unos personajes tan variados como carismáticos y una bestia antagonista que ha supuesto el culmen tanto de diseño como de trasfondo, convirtiéndose en el alienígena más temido dentro del mundo del cine. Nos encontramos ante uno de los dioses del Olimpo del género de ciencia ficción. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de The Thing, en su versión original, La Cosa en España, La Cosa del Otro Mundo en México y El Enigma de Otro Mundo en Argentina y varios países de la TAM. Con guión de Bill Lancaster, basado en el relato de 1938 de John W. Campbell Jr., ¿Quién hay ahí?, y donde se nos narra cómo un grupo de investigadores estadounidenses en la Antártida de 1982 se ven sorprendidos por unos sucesos misteriosos que afectaron a una base cercana científica noruega. Este grupo noruego encontró y despertó un ser alienígena accidentado y congelado durante siglos. Este grupo deberá sobrevivir ante una amenaza que es capaz de asimilar y emular a cada miembro, haciendo difícil saber si alguno de ellos es el organismo extraterrestre. Tampoco sé si es necesario explicar el argumento de la cosa. No. Pero de nuevo, que por mí no quede. Sus mejores golpes son un argumento a la misma altura que su contrincante, haciendo de su trama toda una experiencia casi perfecta, unos personajes igualmente memorables y una bestia antagonista que, si bien en cuanto a diseño no se puede comparar a su contrincante por su concepto cambiante, sí que le supera en cuanto a concepto amenazante. Nos encontramos con otro dios del Olimpo del género de ciencia ficción. La verdad es que empezamos mal, pero para bien, y es que me he metido en un buen embolado al enfrentar a estas dos obras maestras. Ambos argumentos se podrían tachar prácticamente de perfectos. Por un lado, tenemos a Alien, con una trama prácticamente perfecta en su propuesta argumental. La película se toma su tiempo para que el espectador conecte con los personajes antes de desatar el caos, lo que hace que cada muerte sea más impactante. Este ritmo, su atmósfera y sus personajes, así como el miedo corporal, son profundamente perturbadores y reflejan inquietudes humanas universales. Todo encaja a las mil maravillas, con una sucesión de acontecimientos y personajes creíbles en todo el metraje. Por no hablar de la maravilla del concepto del alien y su ciclo de vida, que no deja de sorprender desde que se descubre en la cara de Kane, combinando la atmósfera futurista con el horror de un asesino imparable. El xenomorfo es tanto un monstruo como una máquina perfecta de caza. Por otro lado, tenemos a la Cosa, con un concepto argumental a la misma altura que su contrincante, con presentación y consecución de eventos igualmente bien encosertados en la trama, con personajes y amenaza de otro mundo. En todos los sentidos, la película explora el miedo a lo desconocido y la desconfianza entre los personajes. El hecho de que la Cosa pueda imitar perfectamente a cualquier ser vivo crea un ambiente de paranoia absoluta. ¿En quién puedes confiar? La cinta mantiene al espectador en vilo con una narrativa que equilibra momentos de calma, tensión creciente y explosiones de terror visceral. La película concluye con McReady y Childs desconfiando el uno del otro mientras esperan la muerte. Este desenlace abierto es perfecto para una historia de paranoia. ¿Quién es humano? Sí, claro. ¿Quién es la Cosa? ¡Un grillo! Su impacto en el cine de terror es innegable, influenciando a generaciones de cineastas y espectadores. Si me pongo en modo análisis profundo, y sabiendo que los jueces en este combate ya han pedido escolta privada, le dan la victoria del asalto, por decisión dividida, a la Cosa por basarse en un relato que lo inició todo. Un concepto más complejo de la amenaza, una tensión bien mezclada con el terror que va más allá de lo físico y un mejor final, a mi entender. Good. Dios mío. Round 2.
Fight! El reparto de Alien se configura como una tripulación preparada para combatir. El primer ataque lo confiere el personaje Ellen Ripley, que es interpretado magistralmente por Sigourney Weaver, donde su personaje empezó a validar el concepto de Final Girl, que se empezaba a perfilar como concepto dentro del terror. Y es que Ripley rompió esquemas ayudando a fortalecer a la figura de la mujer en el cine, y del que considero que este personaje es parte responsable de la presencia actual femenina en la industria como concepto de igualdad en el papel del héroe. Los golpes que asesta son imparables. Siguen los golpes del personaje Ash, interpretado por Ian Holm, donde la idea de un androide haciéndose pasar por humano da tanto miedo como el propio Alien, y del que se sorprende al espectador en un momento impactante en la trama. El ataque de Ash no es poca cosa. Siguen los golpes del resto de la tripulación, donde uno a uno consiguen golpear sin tregua. Y es que la tripulación de la Nostromo me parece un ejemplo de cómo debe tratarse un grupo de personajes de manera realista, con una integración y carisma tal que pocas películas han podido ni siquiera igualar la cohesión, tensión y relación entre estos personajes. Ripley, Ash, Dallas, Parker, Lambert, Brett y Kane son ya nombres cincelados en el muro del buen cine. Perdón, me dejo Johnsey, que luego me lo reclamáis en los comentarios, y donde se certifica que el Alien es el 9º pasajero y no el 8º. Este grupo variopinto de astronautas camioneros conecta con el espectador al momento, aumentando el impacto emocional cuando son cazados uno a uno. Dejaremos los golpes de la bestia para el asalto de dirección artística, porque es donde creo que debe pelear. El reparto de la cosa no se ha visto sorprendido por el ataque, sabe a quién se enfrenta, y lejos de tener miedo, se envalentona y se prepara para dar los golpes de respuesta. Su primer ataque lo confiere el personaje de McGrady, interpretado por mi querido Kurt Russell, y donde se vislumbra al vaquero típico estadounidense. Es pragmático, valiente y algo cínico, lo que lo convierte en un personaje más que interesante, con tal carisma de inicio que es imposible no sentirse prendado del personaje. Un personaje que a priori no parece listo, pero sí astuto. Un personaje despreocupado, pero no lo es en absoluto. Y un personaje insinuando que tiene más ímpetu que cabeza, cuando se demuestra ser el más sensato del grupo. Los golpes de McGrady arrollan. Le sigue un ataque coordinado de todos y cada uno de los compañeros de McGrady. Desde Childs hasta el noruego que llega a la base, tiene una aura de autenticidad que es difícil de ignorar. Al igual que su contrincante, la cosa sabe meternos en los personajes y padecer por ellos. En algún momento, el mismo espectador se preguntará si alguno de los personajes es la cosa. Y cuando se descubre, la sensación que se tiene, más que de horror, es de sentimiento hacia la pérdida del personaje, como si perdiéramos a alguien querido. Una reacción sutilmente diferente a la de Alien, donde la muerte acecha en el rincón, pero se percibe como una muerte rápida, un accidente mortal, una muerte que nos golpea al momento, pero que se supera también más rápido. En cambio, en la cosa es una muerte extraña, no solo visceral y visualmente, que también, sino como una muerte enferma, como un virus que nos cambia, más cerca del género de zombies que el del slasher o terror, donde no dejas de sentir que hemos perdido a otro personaje del grupo y hay que sacrificarlo. No es lo mismo que un alien asesine brutalmente a un personaje que un compañero queme a otro por haberse infectado. Este último es mucho más emocional y nos interpela personalmente. Este simple cambio de registro en el concepto y un elenco carismático golpean ferozmente. El último ataque lo asesta el perro no dejó de maravillarme del gran trabajo del equipo responsable de que este husky llamado Jet fuera capaz de trasladar sensaciones y emociones como lo hace. Y es que pocos animales en la industria del cine han llegado a trasladar lo que este perro hace en la cosa. Si ves el film por primera vez, no te percatas de nada, ya que al no saber qué representa, al principio te parece un perro más, pero a medida que avanza la trama, te das cuenta que esconde algo oscuro hasta que se confirma con la revelación del alienígena. Cuando ves el film por segunda vez, es cuando te percatas del gran trabajo de interpretación que hay detrás, incluso diciéndote, mira qué cara de astuto y falso que tiene. Todo lo contrario de cuando lo viste por primera vez, y lo de falso no podría encajar mejor aquí, y eso se debe al trabajo de asimilación que tanto guionista, director y entrenadores del perro consiguieron inyectar al espectador. Los golpes de Jet no se pueden bloquear. Y en este caso también dejaremos los golpes del organismo alienígena para el asalto de dirección artística porque es donde tiene más preparación para el combate. ¡Exacto! Ambos elencos elevaron la importancia de tener una buena cohesión entre personaje e interpretación a imprescindible para la trama, aportando el realismo necesario que una propuesta del género de ciencia ficción y terror de este calibre debe tener si quieres que el espectador se lo crea. Tanto Alien como La Cosa desbordan calidad y realismo en ese sentido. Sus personajes, sus situaciones y sus reacciones rozan la nota de excelente sin ninguna corrección en el examen. Aun con ello, los jueces deben decidir quién es el vencedor del asalto, y le dan la victoria a Alien por decisión dividida por un elenco más reconocible que ha conseguido trascender más en la cultura popular, pero solo por eso. ¡Oh,
Encontramos esto. Dios mío. Round 3. Fight! Jerry Goldsmith y Ennio Morricone hacen que las gradas se levanten y aplaudan como si no hubiera un mañana nada más aparecer. Los dos compositores saludan al público enviando besos con la mano. En algún momento incluso se los lanzan entre ellos. El público los adora, suben al ring y se saludan con mucho respeto, tanto que se hacen reverencias el uno al otro. El rostro del árbitro sabe de la importancia en este asalto y asume la responsabilidad con cierto miedo. La campana suena y ambos compositores bailan sincronizados esperando la iniciativa del otro. Goldsmith se atreve, avanza y golpea de manera fulminante. Y es que el trabajo de Goldsmith adquiere una atmósfera tan opresiva, oscura y tétrica como la propia película. El camino auditivo, como si de un guión se tratara, nos transporta a un inicio melancólico y espacioso que refleja el aislamiento y la supuesta tranquilidad del espacio. Un inicio narrativo de manual. Conforme avanza la trama, las piezas se van componiendo en el nudo de este camino del héroe auditivo, donde se empieza a vislumbrar el conflicto de los protagonistas, y más tarde se transforma en música intensa y disonante que subraya el peligro inmediato y escondido y donde se pone todo el énfasis como clímax. El desenlace con tensión en crecimiento. El trabajo de Goldsmith golpea sin posibilidad de que su contrincante pueda hacer nada. Los efectos sonoros, aunque no pueden llegar a la altura de su compañero musical por comparativa, no se quedan atrás en cuanto a fuerza. Cada pitido, cada sonido de proceso de computadora, hasta una simple puerta, pasando por los sonidos orgánicos del alien, golpean muy fuerte. Ennio Morricone está aturdido, dolorido y enfadado. Los golpes que ha recibido han conseguido dos cosas: que empiece a cojear y despojarse del respeto inicial lanzando una amenaza a Goldsmith gritándole que lo va a pagar caro. Morricone se prepara para contrarrestar. La música de Morricone es minimalista, inquietante y completamente adecuada para el tono de paranoia y aislamiento de la cinta. Morricone adoptó un estilo sorprendentemente sencillo, similar al de Carpenter, con una banda sonora que utiliza pocas notas pero con un impacto profundo. El tema principal es una repetición de dos notas con un ritmo pulsante, como un latido, que simboliza la amenaza constante y el instinto de supervivencia letargado. Esta elección austera se convirtió en una firma sonora de la película y tan vinculada a ella que si me la nombras, automáticamente mi cerebro reproduce los primeros compases. Debo confesar que Morricone no es de mis compositores favoritos de la industria del cine. Vaya por delante mi respeto a su trabajo y certificando su reconocimiento mundial, que es incuestionable, pero si debo defender sus trabajos siguiendo mis emociones personales, el primero que defenderé es su trabajo en La Cosa. Tal es mi absorción auditiva con este trabajo que cuando fui a ver al cine el homenaje que le hizo Quentin Tarantino a La Cosa con Los Odiosos 8, reconocí de inmediato el estilo musical en ciertos momentos y comentando al grupo que me acompañaba que esta música parece sacada de La Cosa. No acostumbro a ensalzar mis logros a los Sherlock Holmes y suelo prometer antes que jurar, pero en este caso os puedo jurar que antes de que en internet se confirmara que Tarantino había usado partes musicales descartadas de La Cosa, mi oído ya me había advertido antes.
La partitura de Morricone en La Cosa es sublime, y no solo la parte musical, la falta de ella en algunos momentos utiliza el silencio como un componente destacable. En muchas escenas, los sonidos del viento o los efectos sonoros se combinan con música sutil o ausente, lo que intensifica el impacto de los momentos clave. Es incomprensible cómo en su momento la partitura de La Cosa ganara un Razzie a la peor banda sonora de 1982. Y no solo los Razzie, una buena parte de los críticos de cine de la época le dieron la espalda, no solo a la banda sonora, sino a toda esta gran obra maestra de Carpenter. Los golpes de Morricone son casi letales. Los efectos sonoros están inyectados de manera inteligente, añadiendo tensión y misterio, y aunque de gran calidad y superiores a la media, tiene el problema de enfrentarse a quien se enfrenta, y no llegan a los de su contrincante. Pero eso no quita que dé un par de buenos golpes. Ambos contendientes tienen calidad por los cuatro costados. Alien se perfila quizás como un trabajo más elegante, con armonía entre efectos sonoros y música exquisita. Sin embargo, la música hipnótica y misteriosa de Morricone, la introducción de efectos en lugar de música de manera inteligente y una apariencia sonora más orgánica y cosida con mimo hacen que los jueces le den la victoria del asalto a La Cosa por decisión dividida. Good. ¿Me has localizado, Lambert? Quiero salir enseguida de aquí. Dios mío, está avanzando hacia ti. Round 4. Fight! Si hay un asalto crítico y decisivo en el combate es este, el diseño de producción de Alien, su pura calidad como las secreciones del propio antagonista alienígena. ¿Por dónde empezar? Por la ambientación misma. El diseño de la Nostromo refleja un entorno industrial y funcional alejado de las naves elegantes de la ciencia ficción tradicional, con esos interiores industriales y tecnológicos con intención de realismo acusado, la nave alienígena con su Space Jockey como rey de la escena, los huevos, los artilugios, vestuario, el diseño de prácticamente todo desbordan magia ambiental espacial realista. Parece sacado de un cómic de alta edición, pero el campeón, el rey, el amo y responsable de que Alien sea lo que es hoy en día, tiene nombre y apellido. H.R. Giger, y su creación artística en cuanto a concepto visual ha pasado a la historia del cine como una obra, no solo maestra, sino única. El diseño del Alien es más que perfecta en todas sus formas, empezando por el abrazacaras y acabando en el Alien adulto que todos conocemos. Me podrán decir lo que quieran, pero este ser, tanto en concepto de diseño como en comportamiento y ciclo de vida, no le llega a la suela de los zapatos a ningún alienígena dentro del mundo del cine, incluido su contrincante. Su fuerza visual y morfológica confieren la bestia perfecta, y como he decidido no desarrollar la fuerza de este personaje en el asalto de reparto, me toca abordarlo aquí. La introducción en la trama, las fases de su ciclo de vida y sobre todo su diseño elegante y aterrador, con influencias sexuales, hacen de este personaje el rey indiscutible del concepto. Y si encima añadimos una fotografía y composiciones sublime, un montaje increíble y unos efectos especiales que no es que hayan envejecido bien, es que no han envejecido cual Dorian Gray sin espejo, asestan tal combinación de golpes que el público queda en silencio, tanto los que animan a Alien como a los que lo hacen por La Cosa. El diseño de producción de La Cosa está confuso, intenta saber dónde está, el árbitro le acompaña para reincorporarse, le pregunta si puede continuar. Indignada y como si a un broker le pusieran un billete de 500 euros delante de sus ojos, se despierta y reincorpora al momento. La Cosa se prepara y amenaza respuesta al mismo nivel. Y la verdad es que no sabemos si Alien es consciente de a quién se enfrenta. La Cosa tiene golpes escondidos dentro de su concepto artístico. Si seguimos el orden del ataque anterior y empezamos por su ambientación, La Cosa tiene tanta fuerza como su contrincante. Y aunque parece fácil trasladar un ambiente como el de una base en la Antártida de 1982, no lo es. Quizás lo único que me chirría un poco es el excesivo mobiliario lúdico dentro de la base, llegando a contabilizar un billar, un pinball, una mesa de ping-pong, una máquina arcade. Es mi paraíso personal. Todo ello sin contar con el ordenador de MacReady con su programa de ajedrez, el sistema de vídeo VHS y el alcohol presente. Sinceramente, si me invitaran como investigador a esta base, no dudaría en ir, aún con La Cosa revoloteando por ahí. Bromas aparte, la base confiere el único refugio previsto como la Nostromo lo es en Alien. Más adelante desarrollaré esto, pero empezar a calentar las palomitas porque de nuevo veo patrones de coincidencia entre contendientes.
pero el rey de los golpes los asesta la criatura, donde Rob Bottin, con tan solo 22 años, fue pionero en el uso de animatronics hechos con resinas y siliconas. Su trabajo en la cosa fue tan intenso que cayó enfermo por agotamiento. Cuando se le preguntó a Bottin cómo crear una bestia capaz de asimilar a su víctima para realizar una copia que pase desapercibida, respondió: fácil, se pone al mismo actor y listo. No, pero en medio del proceso, le replicaron. Bottin dijo: fácil, dame resinas y siliconas y un par de semanas. El resultado, un diseño abstracto pero no falto de asombro que ha fascinado y abofeteado a todos los que han intentado algo similar en el mundo del cine. Este ciclo de vida, quizás no tan completo como en Alien, pero fascinantemente real, sirvió a Bottin y a su equipo para pasar a la historia del cine como reyes de los efectos prácticos. El trabajo exquisito para mostrarnos todas las variantes de la cosa es para levantarse y aplaudir. La variedad y la calidad de la cosa son referente de cómo deben hacerse efectos prácticos. Si los efectos en Alien no han envejecido, se puede decir lo mismo de la cosa, y la prueba es su precuela, donde no se supo ya no superar, sino igualar los efectos especiales por una decisión discutible al usar unos CGI poco convincentes. Retomando las similitudes entre el Nostromo de Alien y la base científica en la cosa, si nos ponemos a buscar coincidencias, ya sabéis lo que me gustan las conspiraciones coincidentes, podemos vislumbrar un patrón. Para empezar, lo más obvio en ambas cintas, la amenaza de las dos tripulaciones trata de un ser extraterrestre. Sí, los personajes de la cosa se pueden considerar una tripulación. Las dos se encuentran en una nave estrellada. En el caso de la cosa, algo más enmarañada, ya que primero descubren la base noruega, aunque en la novela no hay rastro de esta base vecina. Esta parte de la trama sería como encontrar el Space Jockey en Alien, y luego la nave en sí misma. El perro en la cosa lo interpreto como un híbrido de la supuesta señal de emergencia en Alien y el parásito que se adhiere a Kane, haciendo que la tripulación no sospeche del perro, como tampoco lo hace la tripulación de Alien cuando Kane recupera el conocimiento. Es más, en la cosa de 2011, que actúa como precuela, llegan al lugar de la nave accidentada gracias a una señal de radio desconocida. Igualito que en Alien, tanto Alien como la cosa de Carpenter tienen escenas parecidas, la de Kane y la famosa escena de Alien saliendo de su pecho y la de la cosa revelándose en un momento de tensión médica. Seguramente se me escapan más, pero no me digáis que no hay ciertos parecidos. Pero volvamos al asalto en cuestión. Por primera vez en el canal, los mismos jueces se enzarzan en una refriega porque no se ponen de acuerdo. Incluso han llegado a las manos, pero al final dan dictamen. Los jueces perciben y deciden que el diseño de producción de Alien es un cuarto de medio punto superior al de la cosa y le dan el asalto a Alien por decisión dividida. Oh yeah. Round 5. Fight! Ridley Scott y John Carpenter aparecen en el ring subidos a hombros de sus seguidores. Como si ya hubieran ganado el asalto, el público enloquece. Dos pesos pesados como ellos solo pueden alterar a las masas como lo hacen. Suben al cuadrilátero y saludan al árbitro. Ridley Scott le hace una broma visual a Carpenter simulando la escena del desfibrilador y haciendo una muestra de sincero respeto a su trabajo. Carpenter hace lo mismo llevándose la mano en el pecho y simulando que sale un alien de él y devolviendo la muestra de grandeza. Se dan la mano y se desean que gane el mejor con ánimo sincero. Ambos saben de lo que es capaz el otro. La campana de asalto suena y los dos se ponen en guardia. Ridley Scott busca el hueco pero no lo encuentra. Carpenter sabe defenderse. El ataque se demora por la calidad de ambos combatientes. Sin embargo, Scott consigue eludir por un momento las defensas de Carpenter y consigue acertar diversos golpes. Y es que Ridley Scott asume una dirección única y redefiniendo el género de ciencia ficción y terror, estableciendo un estándar para futuras películas en ambos campos. Construye la tensión poco a poco, pasando de la calma rutinaria a un horror implacable. Scott utiliza la oscuridad, los espacios cerrados y una iluminación tenue para transmitir una sensación constante de claustrofobia. El manejo del ritmo es impecable. Scott construye la tensión lentamente, permitiendo que el espectador se sumerja en el misterio antes de liberar el horror en momentos explosivos. Todo meticulosamente calculado al milímetro, como buen relojero suizo. Su poética danza de la cámara hacia lo terroríficamente bello embauca al espectador de manera seductora, utilizando técnicas como ángulos de cámaras inusuales y movimientos suaves para resaltar la enormidad y el misterio del entorno.
Como un vampiro acechando a la doncella, Scott utiliza la cámara desplazándose lentamente por el interior de las naves, tanto de la Nostromo como la alienígena, dando al público tiempo para absorber cada detalle, haciendo que se enamore ciegamente pero con miedo, igual que la doncella. Y aunque parezca contradictorio, esa puesta en escena visual no endulza la narrativa, muestra un universo frío y despiadado donde la supervivencia no está garantizada. Esto refuerza la idea de que el espacio es aterrador y de que los humanos son insignificantes frente a lo desconocido. Siguiendo la máxima de menos es más, Scott muestra al xenomorfo de manera limitada, lo que aumenta su impacto, en lugar de exponer al monstruo desde el principio, aunque esto no es del todo cierto. Si habéis visto el primer combate del canal y habéis llegado al final, sabréis a lo que me refiero. Scott oculta la amenaza en las sombras, jugando con el miedo a lo desconocido. Las escenas están diseñadas para que el espectador sienta que algo está a punto de suceder, pero nunca sabe exactamente cuándo ni cómo. Una fotografía embaucadora ayuda a ello. Un montaje sublime y un concepto de fusión entre lo industrial y lo bello se añaden a una atmósfera que, como la doncella que muestra su cuello al vampiro, el espectador se deja morder y cae rendido a sus brazos aún sabiendo que corre peligro. John Carpenter no se sorprende de la dureza del ataque, sabía exactamente que esto podía pasar. Es más, le hubiera extrañado que no hubiera sido así. Carpenter se lame la comisura del labio para limpiar una muestra de sangre, para escupir seguidamente a la lona. Carpenter se prepara mirando fijamente a Scott. El rostro de Scott cambia rápidamente de satisfacción a miedo. Carpenter se alza en guardia buscando el hueco. Scott impide los primeros intentos, pero al poco, Carpenter consigue hacer contacto. Y es que Carpenter es un ejemplo brillante de cómo combinar tensión, paranoia y efectos prácticos innovadores, creando una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos. Carpenter hace un trabajo magistral al establecer la desconfianza entre los personajes. A través de diálogos ambiguos, miradas desconfiadas y un manejo cuidadoso de la narrativa, crea una atmósfera de creciente paranoia que atrapa al espectador. Ambientada en la Antártida, Carpenter utiliza el entorno hostil para intensificar la sensación de soledad y desesperación. El paisaje blanco y vacío contrasta con los oscuros interiores de la base, subrayando la idea de que no hay escapatoria ni ayuda posible. Una Nostromo igual de fría e industrial, con nulas posibilidades de encontrar vida más allá del manto blanco que rodea la base. Los interiores claustrofóbicos de la base son filmados con una iluminación tenue, que crea sombras inquietantes y da la sensación de que el peligro podría estar en cualquier rincón. Carpenter utiliza planos amplios y estáticos en el exterior para transmitir el aislamiento extremo y la vulnerabilidad de los personajes. Un contraste inverso donde el oscuro espacio de Alien se torna aquí blanco y reluciente, pero igualmente desolado, vacío y frío. La cara y cruz de un mismo concepto. Carpenter comienza la película con un ritmo lento, permitiendo que el misterio y la tensión se desarrollen gradualmente. Igual que Scott cincela los tempos a un ritmo adecuado, a medida que avanza, el ritmo se acelera, con momentos de acción y terror que se intercalan con pausas para que el espectador asimile la creciente paranoia. Una sutil escalada de la tensión de la que no te das cuenta pero se percibe gradualmente a medida que se avanza. La doncella del vampiro vuelve a aparecer aquí. Carpenter nos involucra en una atmósfera opresiva de la que el espectador queda prendado. El simple hecho de cómo se presenta al inicio ya te hace preguntar ¿por qué están disparando a un perro desde un helicóptero? Con la música de Morricone advirtiéndote que nada es lo que parece. En los primeros minutos de metraje, el vampiro ya ha mordido a la doncella. La famosa escena de la prueba de sangre es un ejercicio magistral de construcción de tensión. Carpenter utiliza el silencio, las reacciones de los personajes y un enfoque en pequeños detalles para mantener al espectador al borde del asiento. Cuando el suspense culmina con el ataque, el impacto es tanto narrativo como visceral. La dirección de actores no se queda rezagado en el ataque. Carpenter logra que cada personaje tenga una personalidad distintiva a pesar de ser un elenco amplio. Esto hace que las interacciones sean creíbles y refuerza el impacto emocional cuando los personajes son eliminados o revelados como la criatura. Como digo en el asalto del reparto, duele al espectador ver cómo los personajes caen infectados por la cosa o como víctimas. Carpenter huye del concepto de Alien. En lugar de optar por el suspenso tradicional al ocultar al monstruo, Carpenter muestra la cosa en toda su horrorosa gloria, utilizando transformaciones físicas aterradoras y completamente alienígenas. Estas escenas no solo son impactantes, sino que también refuerzan el terror al mostrar que la criatura es impredecible y completamente ajena a cualquier forma de vida conocida. Sabedor de que puede sorprender con cualquier forma en cualquier situación, a Carpenter no le preocupa lo más mínimo enseñar lo que tenga que enseñar. Sabe que cuando se manifieste será un momento cumbre en el film. No requiere de subterfugios porque la misma cosa es una profesional del camuflaje. En Alien, la amenaza está oculta entre las sombras. En La Cosa, la amenaza está mimetizada con el entorno. Al igual que Scott, Carpenter no ofrece esperanza ni escapatoria fácil.
Desde el principio, el tono de la película es oscuro y el final ambiguo refuerza la desesperación y el tema de la desconfianza. Este enfoque subraya la idea de que la verdadera amenaza no es solo la criatura, sino también la incapacidad de los humanos para confiar entre sí. Los jueces lo están pasando mal, discuten y riñen sobre qué debe prevalecer: la atmósfera oscura, el ritmo pausado y el sello visual de Scott contra una atmósfera opresiva, desoladora, con ritmo perfecto y horror en modo premium. Los jueces deciden dar un empate. Hay que llevarla a la base de reparaciones. De todos modos, aquí no podemos arreglarla. Tenemos que rectificar todos estos conductores en la base de reparaciones. ¿Qué más? Se han esparcido algunos fragmentos. Hay que limpiarlo todo y volver a dar presión. ¿Cuánto tiempo será preciso para que funcione? ¿Cuánto calculas? Dile que unas 17 horas. Lo menos 25 horas. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Alien, creo que, aunque hay muchas escenas icónicas, hay que rendirse a la escena donde Kane da nacimiento al alien. Es una escena que impacta sin excusas, con un proceso de falsa tranquilidad y tensión sorpresiva que coge a todos desprevenidos, público y actores incluido. Es tal el impacto dentro y fuera del mundo del cine que la expresión "te va a salir un alien" a nadie le va a sorprender ni va a preguntar sobre qué estás diciendo. La puesta en escena, el ritmo y la casquería hacen de esta escena una buena carga Hadouken. La escena Hadouken de la cosa, más de lo mismo. Varias escenas podrían cargar el golpe especial, sin embargo, si me ponen una pistola en la cabeza, creo que la escena cuando el Dr. Cooper intenta revivir a Norris con un desfibrilador se lleva el premio. Y es que, si dejamos de lado cierto parecido lejano a la escena Hadouken de Alien, la situación nos brinda una serie de momentos de estupor, horror y tensión que pocos films de terror son capaces de transmitir. Y encima con un último tramo humorístico genial. El golpe Hadouken lo reciben ambos porque ambas han pasado a la historia del cine como verdaderos hitos del cine de ciencia ficción. Dios mío, debo de estar delirando. Final round. Fight! Los jueces ya han pedido los refuerzos para salir del recinto cuando den dictamen, y es que ambas contendientes son campeonas dentro del género de ciencia ficción y terror, y no solo dentro del género, sino en la historia del cine. Por un lado, tenemos a Alien, que es mucho más que una película de monstruos, es una obra maestra que combina arte, diseño y narración para crear una experiencia inolvidable. La cinta nos propone y convence de inmediato que esto es cine de calidad, no hay nada fuera de lugar, guión, personajes, interpretaciones, diseño, banda sonora, dirección, todo encaja en un conjunto perfecto, sin fisuras. La percepción de que nada le puede superar no es una percepción, es ley. El concepto que los Cuatro Fantásticos nos propone, es decir, Dan O'Bannon, Ronald Sachett, H.R. Giger y Ridley Scott, sin desmerecer en absoluto al resto del equipo, no ha vuelto a repetirse, y eso que lo han intentado por todos los lados. Ni siquiera Aliens de James Cameron llega al estatus de esta Alien de Scott. Aunque se le acerca, no consigue adentrarnos en la atmósfera oscura, opresiva y bella de todo el conjunto. En Aliens, como bien dicen los trailers, esta vez es la guerra, y Cameron así la trata, excelentemente, pero pasamos de una película oscura, misteriosa, embaucando al espectador en Alien, de miedo a lo desconocido, tanto psicológico como físico, a una película de acción trasladando el cine bélico y western al espacio. Aunque si me apuras, en el mundo del videojuego, ese Alien Isolation como adaptación y secuela de la Alien de Scott se le acerca muchísimo. Pero claro, es que la semilla es la que es. La bestia se percibe como algo orgánico, letal y sexualmente atractiva. En este caso, Giger es el responsable de tal belleza horrorosa. El ciclo de vida del xenomorfo y cómo la amenaza se introduce en la nave es un claro ejemplo de cómo se deben escribir los guiones. El tratamiento del tiempo y el espacio en Alien supone una obra de orfebrería artística que se vincula con lo visual y lo emocional de manera sublime. La visión y atmósfera que crea Scott, ayudado por su equipo de talentosos artistas, compositor y actores, resultan en algo mucho más que admirable, perfecto, insuperable. ¿Insuperable? Ya veremos. La cosa es la némesis de Alien, el mejor combatiente que puede tener, el espejo en el que se mira y se refleja, como su propuesta de amenaza imitando a la perfección todo lo anterior. Guión, personajes, situaciones, concepto visual y sonoro, todo es perfectamente expuesto. Como en Alien, la introducción de la amenaza en forma de perro está a la altura de sus guionistas contrincantes, y hay más juego en esta mezcla de ideas robadas de unos a otros que trataremos en el apartado de escenas postcréditos, pero no quiero correr tanto. El tratamiento de los personajes, con esos altibajos emocionales de desconfianza mutua, asumen un plato bien servido. Es un buffet de calidad donde el espectador duda de qué plato escoger.
Todos parecen suculentos y deliciosos, pero la pregunta ¿y si no me gusta? Se traslada aquí a la pregunta ¿será McGrady la cosa? ¿O lo será Childs? Pero sorprendentemente, esa duda es lo que hace del menú lo más delicioso. Pocas cintas te trasladarán estar inmerso en una novela de Agatha Christie de ciencia ficción y horror y disfrutar intentando saber quién es el asesino, que en este caso pueden ser todos o ninguno. Y cuando la cosa se manifiesta, el sentimiento de horror se entremezcla con la de satisfacción de poder saber qué personaje ha caído, seguidamente de una emoción triste por la víctima. Es una sensación que en Alien no tenemos, nos duele con más afecto. El apartado de diseño destaca por una asimilación constante y orgánica de que algo acecha entre dormitorios, cocina y sala de estar en una base aislada. Los personajes están a cubierto pero no a salvo, y las manifestaciones de la cosa se disfrutan preguntándote qué forma horrenda abordará. Pero sea la que sea, la disfrutarás con placer escalofriante. El apartado sonoro nos invita a estar en alerta constante, con un Ennio Morricone disonante con él mismo y acercándose al estilo Carpenter que se saborea cerrando los ojos. La falta de ella en algunos momentos y los efectos sonoros nos invitan aún más a estar atentos, y la dirección de Carpenter cierran una obra igual de sublime, perfecta e insuperable. Ambas cintas son el vivo ejemplo de cómo una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. Esto nos lleva a una deliciosa paradoja de la que no se puede escapar. Tanto Alien como La Cosa han influenciado el mundo del cine con tal fuerza que aún resuena en la industria. Si bien es cierto que el universo Alien se ha expandido mucho más que el de La Cosa, eso no quita ni un ápice de fuerza al combate. Casi que diría que La Cosa, de momento, se ha salvado de una expansión degradante, cosa que Alien no puede decir lo mismo, aunque ese Alien Romulus haya avivado alguna llama. Ambas son Rocky Balboa, ambas son Bruce Lee, ambas son la fuerza imparable y el objeto inamovible. Por ello, ambas, en el último ataque, golpean y caen en un doble KO. El público se levanta de manera pasmosa y al poco buscan con la mirada el dictamen de los jueces. La megafonía anuncia que los jueces ya han abandonado el edificio. Hay una explicación para todo esto. ¡Sly! ¡Pues no quiero oír tu maldita explicación! Tenía que suceder en algún combate. Tanto Alien como La Cosa me parecen tales colosos cinematográficos que no puedo dar la victoria a ninguna de ellas. Y por primera vez en el canal me salto la regla de no dar empates finales. Y para desviar la atención hacia otro lado mientras silbo, voy a desgranar coincidencias y patrones desglosando ambas cintas intentando encajar piezas. Ya sabéis, me flipan las conspiraciones coincidentes y empezaré con la pregunta ¿qué fue primero, el huevo o la cosa? El relato pulp ¿Quién anda ahí? De John W. Campbell Jr. de 1938 rompe con los clichés de la ciencia ficción del momento al presentar una criatura extraterrestre singular, un ser capaz de imitar el aspecto, recuerdos y personalidad de sus víctimas. La obra tiene similitudes con El color que cayó del espacio de H.P. Lovecraft de 1927, en la que un ser alienígena altera genéticamente todo a su alrededor. Ambos relatos introducen la idea de formas de vida extraterrestres radicalmente diferentes, capaces de infección y mutación, pero sus intenciones y comportamientos son distintos. Mientras La Cosa busca propagarse o sobrevivir, El color parece actuar como una avanzada alienígena que transforma el entorno. Ambas historias exploran el terror a lo desconocido, sugiriendo la posibilidad de una biología alienígena incomprensible para los humanos. Hay otra obra de Lovecraft que se podría añadir a la fiesta de inspiraciones de Campbell, la obra En las montañas de la locura de 1931, donde las similitudes con la obra de Campbell, Quien anda ahí, son notables, especialmente considerando que ambas obras exploran temas de horror cósmico y ciencia ficción en un entorno desolado. Ambos relatos tienen lugar en la Antártida, un escenario remoto y hostil que acentúa la sensación de aislamiento. Esta ubicación refuerza el desamparo de los personajes, quienes enfrentan lo desconocido sin posibilidad de escape ni ayuda externa. En ambas historias, un grupo de científicos encuentra evidencia de vida extraterrestre. En Quien anda ahí se descubre una nave estrellada con una criatura congelada que resulta ser La Cosa. En las montañas de la locura, los exploradores encuentran una ciudad perdida construida por los antiguos, una raza extraterrestre avanzada. Si queremos añadir a Alien en la ecuación para que no se sienta desplazada, en Alien encuentra la nave estrellada en un entorno igual de hostil y desolado. Y si queremos ampliar en el universo Alien, este concepto es demasiado similar a la película Alien vs Predator, donde encuentran una pirámide de origen extraterrestre enterrada en el hielo en una isla de Noruega cerca de la Antártida, donde además se detecta una señal calorífica que delata el lugar, e igualmente que en Quien anda ahí, con una amenaza alienígena letargada a la espera de que alguien la descubra. Hay muchas más, pero el vídeo se está haciendo largo y no estoy seguro de si esta apuesta de extensión de información os va a gustar.
Como ya dije al principio del combate, La cosa de Carpenter es una traslación más fiel del relato original y no se la puede considerar un remake. Y creo que esta confusión viene por el pequeño homenaje que hace Carpenter a la versión de 1951 dirigida por Christian Navy en el título y de la que Howard Hawks tiene parte de su ADN como productor. Las malas lenguas dicen que incluso la dirigió él. Para los más despistados, decir que John Carpenter tiene a Hawks como referente. Lo considera como su maestro Jedi, pero en este caso el pupilo se ha convertido en maestro. Y es que mejora, y por mucho, a esta La cosa de 1951. Esta versión de Navy es una adaptación muy, pero que muy libre del relato original. Estas diferencias empiezan pronto a manifestarse al proponernos una ubicación donde los sucesos en el film pasan en el Polo Norte, cuando en el relato pasan en el Polo Sur. Otra diferencia de concepto sustancial es la propuesta de un alienígena híbrido entre monstruo de Frankenstein y una planta en el film de 1951. Por no hablar que no hay rastro de la capacidad de imitar a sus víctimas o de ciertas habilidades telepáticas. La cosa de 1951 tiene un tratamiento de los personajes más airados y despreocupados, con un tono y ensalzamiento militar mucho más evidente, dando a entender que la comunidad científica es como un niño jugando con lobos rabiosos. ¿Qué está haciendo Carrington con las 35 unidades de plasma? Creo que lo mejor será que eches un vistazo a estas notas. Pat, ten en cuenta que está cansado. No ha dormido desde que encontrasteis esa extraña criatura. Le conozco muy bien. Sé que no piensa como nosotros, pero está investigando algo insólito, algo que nadie puede comprender y él... Ya sabes, es como un niño con un juguete nuevo. Solo que ese juguete puede comérselo. Gracias de nuevo. Donde los militares resuelven los problemas a tiros, Capitán, cuando encuentre lo que busca, recuerde que es un extranjero en un país extraño. Los crímenes hasta ahora solo se cometieron contra él. Se despertó dentro de un bloque de hielo, fue atacado por unos perros y un hombre asustado le disparó. Mientras bromean haciendo chistes cuando el hito de encontrar vida extraterrestre, más si se manifiesta hostil, no debería tomarse a la ligera. Con el hielo no se le ve muy bien, ¿eh? Pero sí lo bastante para saber que en su pueblo no se preocupan de la belleza personal. ¿Consiguió hacer la foto? No, se puso usted en medio y la puerta no estuvo mucho tiempo abierta. ¿Quiere que vuelva a abrirla? ¡No! Bob, cuando vuelvas a disparar a ese cañón, alza un poco la mira, ¿eh? Lo siento, señor, estaba tan ocupado que se me olvidó. Supongo que tendrás buena puntería. He visto a Gary Cooper en el Sargento York. 1,4. Estamos casi bajo cero. Podríamos salir a esquiar. ¿Dónde? Nada de vueltas. Cuando eso se presente, usted se marcha. Aquí no tiene nada que hacer. Tampoco tenía nada que hacer en el Alamein ni en Okinawa, y sin embargo estaba allí. Y seré yo quien escriba su nota necrológica, así que no lo olvide, capitán. Aquí no hay nada, señor. Capitán, si vamos con nuestro amiguito, ¿me permitirá hacerle una foto antes de que alguien haga una ensalada con él? Las que quiera, Scott. Ven aquí, señor marciano. Te invito a sangre escocesa. Tiene 100 grados garantizados y es mucho mejor que el whisky. Ana, dile que se calle. Y en esto me recuerda un poco a la actitud inicial de los marines coloniales de la Aliens de James Cameron. Oiga, yo solo necesito saber una cosa. ¿Dónde está? Acabarás tú solita con ellos, pequeña. Cuando sea y donde sea. Y paradójicamente los militares hacen comentarios infantiles con cierto aire machista. El lugar. Más de 40 a la sombra y las mujeres van casi desnudas. Qué bien vive aquella gente. Todo el día tumbado en una hamaca con 4 o 5 chicas abanicándote. ¿Te acuerdas, el Conti? Sí, de acuerdo. Por no hablar del poco conocido término G-pitting, término que se usa para hacer referencia a la práctica que consiste en pasar por alto una idea o sugerencia de una mujer, pero que luego se acepta fácilmente cuando un hombre la repite apropiándose de ella. El término puede ser nuevo, pero la práctica no. Parece invulnerable a todo. Otra pregunta doble o nada. ¿Qué haría usted con un vegetal? Cocerlo. ¿Qué dice? Repítalo. Cocerlo, estofarlo, freírlo, algo así. Qué inteligente. El frío no le afecta. ¿O acaso alguien nos preste un lanzallamas? Capitán, se me ha ocurrido una locura. Capitán, ¿y si le rociamos de gasolina y le prendemos fuego? Claro. Sí, probaremos con eso. Aquí hay un bidón. Me lo llevo, señor. Vosotros dos preparados para echarle más. Es una buena idea, capitán. Aun con ello, La cosa de 1951 inspiró a Carpenter y a otros cineastas en el mundo del cine, convirtiéndose en una grande del género. Podríamos incluso decir sin miedo a equivocarnos que la producción anglo-española dirigida por Eugenio Martín, Pánico en el Transiberiano, también conocida como Horror Express en la versión inglesa, es una mezcla prematura entre La cosa y Alien.
La película sigue al profesor Alexander Saxton, un científico británico que transporta un fósil prehistórico hallado en Asia en el tren transiberiano. Este fósil resulta ser una criatura extraterrestre que despierta durante el viaje y comienza a asesinar a los pasajeros. La criatura tiene la habilidad de transferir su conciencia a otros cuerpos, lo que le permite pasar desapercibida mientras siembra el caos. A medida que el número de víctimas aumenta, Saxton y el Dr. Wells deben descubrir la forma de detener a esta fuerza maligna antes de que sea demasiado tarde. Me dice que un antropoide, que vivió hace 2 millones de años, salió de esa caja, mató al encargado de equipajes, lo encerró con todo cuidado y escapó. Eso mismo, está vivo. Y si en 1951 el poco machismo que se intuye en La Cosa se puede llegar a entender por la época en que se filmó, en esta Pánico en el Transiberiano vemos que más de 20 años después no se avanzó mucho en ese aspecto. Señorita Jones, le presento al profesor Alexander Saxton. Se dedica a fósiles y huesos. Mucho gusto, profesor. Encantado. La señorita Jones es mi ayudante. Bacteriología, un excelente técnico. Para ser mujer, claro. El film combina elementos de terror gótico, ciencia ficción y cine de misterio, con un reparto que incluye a Christopher Lee, Peter Cushing y Telly Savalas. Las similitudes son evidentes, pero en el concepto del antagonista se acerca más al relato original, al mostrarnos un ser extraterrestre que asimila y controla a otros seres vivos, pasando desapercibido entre las personas. Llegó a la Tierra desde otro planeta. La atmósfera de la Tierra era nueva para él, diferente. Pero aprendió a sobrevivir. ¿Cómo? Penetrando en el cuerpo y también en el cerebro de un antropoide terrestre. ¿De dónde procedes? De otra galaxia. Vine con otros de mi especie. Pero me dejaron aquí por accidente. Tanto el Transiberiano, la base antártica en La Cosa como la Nostromo son entornos cerrados y remotos, lo que amplifica la tensión al limitar las posibilidades de escape. La capacidad del alienígena de Pánico en el Transiberiano para cambiar de huésped genera paranoia entre los pasajeros, similar a la desconfianza que surge entre los investigadores en La Cosa de 1982 o incluso en Alien. Tanto en Pánico en el Transiberiano como en La Cosa como en Alien, el descubrimiento del verdadero origen y naturaleza de la criatura es un elemento central del relato. Aunque Pánico en el Transiberiano se inclina más hacia el horror gótico y el cine de aventuras, sus temas y situaciones anticipan el tipo de terror psicológico y visceral que caracteriza a La Cosa de 1982 y a Alien. Pero si volvemos a la versión de Carpenter de la obra de Campbell, esta se desmarca como una buena adaptación del relato original. Aunque no del todo, en el relato de Campbell no hay ni rastro de la expedición noruega. En este apartado se parecería más a la precuela de 2011 si obviamos que son noruegos. Por cierto, esta precuela, si le quitamos cuestionables efectos de CGI y algunos personajes fuera de lugar, no la considero tan mala como la pintan. Carpenter tampoco incluye las capacidades telepáticas del alienígena que sí tiene en el relato escrito. En el relato, McReady es meteorólogo y no piloto, aunque tiene formación de biólogo, y del que se describe como un Arnold Schwarzenegger pelirrojo y barbudo de 1,90 m de altura. Todas estas diferencias se podrían llamar licencias, pero ¿qué otros vínculos puede tener un relato de 1938 y La Cosa de 1951 con Alien? Pues bastantes, aparte de las ya comentadas. Hay similitudes escondidas en Alien que O'Bannon no oculta, llegando a declarar que no le robó Alien a nadie, sino que se lo robó a todos. Y es que es en La Cosa de Otro Mundo de 1951 cuando O'Bannon abrió el cuaderno de las chuletas cual alumno vago, y en el primer capítulo aparece esta versión de La Cosa de 1951. En las primeras líneas apunta la idea de unos profesionales perseguidos por una criatura alienígena mortal a través de un entorno claustrofóbico. En este cuaderno de apuntes anotó, por un lado, el encuentro de una nave alienígena con un ser de otro mundo capaz de amenazar a la tripulación primero y al resto de la humanidad después. Y es que hay escenas de La Cosa de 1951 que recuerdan pasajes futuros de Alien, como por ejemplo el punto donde se dice que el fuego puede ayudar a acabar con la amenaza. Parece que se ha adaptado muy bien a nuestra atmósfera teniendo en cuenta sus necesidades de nutrición. Lo que desconocemos es su temperatura. ¿Y qué ocurriría si alterásemos su temperatura? Intentémoslo. La mayoría de los animales se retiran ante el fuego. Yo también lo he pensado. Parece invulnerable a todo. Otra pregunta doble o nada. ¿Qué haría usted con un vegetal? Cocerlo. ¿Qué dice? Repítalo. Cocerlo, estofarlo, freírlo, algo así. El contador Geiger como sensor de movimiento y en la que no solo Alien usa el concepto. Capitán, la aguja del Geiger se está moviendo. Otra vez. Entendido. Dios mío, está avanzando hacia ti. Sino que Aliens también lo aprovecha. Igual está ahí dentro.
Pero es que hasta el momento hacia el final de La Cosa de 1951 tiene pasajes inspiradores como el momento del intento de cerco de La Cosa y Alien con el momento de Dallas por los conductos del aire. Alien tiene más suculentas similitudes tanto de La Cosa de 1951 como del relato original. En el relato se cuenta que perciben un segundo polo magnético menos intenso que el principal. En la adaptación de 1951 es el magnetómetro de la base quien percibe esta desviación minutos después de que detectores y sismógrafos detecten una explosión. Ello provoca enviar una expedición a investigar el origen de dicha señal magnética y que luego resulta ser una nave. Una más que coincidente situación en Alien cuando la Nostromo capta la señal misteriosa con un mismo resultado. Y donde esta vez la precuela de La Cosa de 2011 hace uso de esta sincronía posterior con Alien. También podemos ver ciertos patrones de coincidencia en el Dr. Arthur Carrington asumiendo el rol de Ash, donde Carrington intenta por todos los medios defender a La Cosa. Los perros lo van a hacer pedazos. No debe ser dañado. Quieto, doctor, quieto. No debe ser dañado. En 5 minutos. Aunque en este caso las intenciones son científicas y no empresariales, igual que en el relato original, donde Blair, como biólogo, es partidario de descongelar a La Cosa en una escena escrita con un comportamiento que recuerda al sintético de la Nostromo, en un momento cuando se intenta atacar a La Cosa en su estado de letargo. ¡Quieto! No lo toques, no lo toques, no lo toques. Pero es que también tenemos esa coincidencia de intrusismo empresarial, cuando llegan al puesto órdenes por radio, esta vez por militares, de poner a salvo al alienígena manteniéndolo con vida hasta la llegada de sus superiores. Fogarty a Henry. Carrington me informa que el marciano vive. Le ordeno que conserve su vida y protéjale contra cualquier peligro. No emprenda ninguna acción hasta mi llegada. Iré cuando el tiempo lo permita. Además, órdenes provocadas por el Dr. Carrington como si fuera el abuelo de Ash. Nostromo desviado a nuevas coordenadas. Investigación forma seguida. Recoger muestra. Prioridad absoluta. Asegurar regreso de organismo para su análisis. Las demás consideraciones son secundarias. Tripulación sacrificable. Hay una explicación para todo esto. La civilización nos ha dado su... Llévenselo de aquí. Vamos, loco. Nunca podrán hacerle daño. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. El espíritu de la Weyland-Yutani ya se formó en La Cosa de 1951 con carácter militar. El cuaderno de chuletas de O'Bannon contiene más entradas de otras obras cinematográficas que seguramente ya habrás oído, pero no las vamos a enumerar aquí, ya que en este capítulo solo nos vamos a concentrar en La Cosa. Después de esas coincidencias con Alien, volvamos a acumular diferencias entre el relato y las versiones cinematográficas. En el relato escrito, la nave estrellada se describe como un submarino sin torrecilla ni timones orientadores, de 90 metros de longitud y 15 de diámetro en su parte más gruesa, una especie de fuselaje de avión sin alas y no de un platillo volante. Se podría asegurar que el hecho de que en la adaptación de 1951 sea un platillo volante se debe a la fiebre del caso Roswell en 1947 con el famoso accidente del OVNI de Nuevo México en Estados Unidos. En el relato y en la versión de 1951 la nave es destruida accidentalmente al usar las cargas térmicas, mientras que en la versión de 1982, aún usándolas, no parece que se le hagan daños evidentes. En el relato de 1938 se habla de diversos tripulantes en la nave estrellada, no solo de un superviviente, de los cuales 3 están en el interior de la nave y cuyos cuerpos se pierden por intentar descongelar el entorno con cargas termales que acaban destruyendo la nave extraterrestre prácticamente por completo. El encuentro del cuerpo alienígena se descubre por casualidad cuando al intentar cavar un túnel para acceder a la nave accidentalmente incrustan un hacha para el hielo en el cráneo del tripulante congelado. No sé vosotros, pero a mí si me incrustan un hacha en la cabeza y me descongelan con la posibilidad de vengarme del atacante, pues a lo mejor estaría justificada la venganza. En el relato original se habla de 37 miembros dentro de la base, mientras que en las versiones cinematográficas se perciben muchos menos. Como curiosidad, el cocinero, que en el relato se llama Kinner, es de los primeros en caer como imitación de La Cosa y que McCready consigue eliminar, mientras que en la versión de 1982 justamente el cocinero, aquí llamado Knowles, el personaje aguanta hasta el final sin saber su destino final, aunque se puede llegar a intuir que acaba víctima de La Cosa. En el cómic The Thing from Another World se sugiere que murió en la explosión final, mientras que en la novelización es perseguido y acorralado por La Cosa y para evitar ser asimilado se suicida. En la versión cinematográfica de 1951, la nave estrellada lleva en el hielo apenas pocas horas, mientras que en la versión de 1982 se habla de unos 100.000 años, pero es que en el relato se habla de 20 millones de años,
En el relato escrito, la criatura se describe con 3 ojos y una especie de cabellos como gusanos, con tentáculos, de tono de piel azulado y de menos de 1,5 metros de estatura. Ahora entenderéis el motivo de la portada del libro, mientras que en la versión de 1951 es un monstruo de Frankenstein. En este caso, la versión de 1982 no muestra al ser en esta forma original, ya que lo que trasladan de la base noruega es una cosa a medio transformar, dándole un carácter más ambiguo y estimulando la imaginación del espectador para imaginarse cómo debería ser la forma original, algo que la precuela de 2011 también se esfuerza a esconder. Puedo extenderme más, pero creo que es suficiente como vídeo de uno de los combates más importantes y esperados del canal. Si has llegado hasta aquí, te has ganado mi respeto. Por si no me da tiempo a publicar el siguiente combate antes de las fiestas navideñas, ya que este mega combate me ha dejado exhausto, os deseo unas felices fiestas de manera temprana y una muy buena entrada de año. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra se está comportando igual que siempre y eso me hace dudar si es un perro real. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, ven que te quito un poco de sangre. Nada, es solo para hacer una cosa. Noviembre 3. Ned Scott informa. La raza humana ha librado hoy una de las batallas más decisivas de su historia y ha vencido. Aquí en el techo del mundo un grupo de soldados y de civiles americanos ha hecho frente a la primera invasión de otro planeta. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis, vigilad el cielo. No os descuidéis. Vigilad. Seguid vigilando el cielo.